A continuación vamos a analizar las principales características de los espacios. Para ello hemos activado tres elementos que nos van a ayudar en este análisis, que son una vista de planta, estamos en la planta primera del edificio Bobad, una sección y el navegador de sistemas. Si nosotros señalamos un espacio en el navegador, nos indicará dentro de la planta cuál es, de tal manera que siempre tendremos una equivalencia de qué elemento estamos seleccionando. Si yo también estoy en sección y pincho un elemento, a su vez me lo está mostrando en tres lugares: en planta, en sección y en el navegador de sistemas. De esta manera podremos analizar múltiples características de los mismos, como por ejemplo el área o el volumen, datos muy importantes a la hora de calcular las cargas de climatización y refrigeración de un espacio. Con el espacio seleccionado podemos ir a la ficha de propiedades de tipo para poder analizar los principales parámetros. El primero de ellos tiene que ver con las restricciones, el nivel sobre el que se asienta y tanto los desfases de base como de límite. Si nosotros vemos en la sección este espacio, vemos que el límite superior es la planta cubierta, pero que debería ser el falso techo. Esto lo corregiríamos diciéndole que su límite superior es el falso techo de la planta primera. Esto solo tiene efectos a nivel gráfico, a nivel estadístico y en determinados tipos de cálculos. De esta manera también podríamos ir a una tabla de planificación e indicarle que todos los elementos que se encuentran en planta primera, su límite superior es el falso techo de la planta primera. Veamos cómo lo haríamos. Nos vamos a una tabla de planificación y vemos aquí el límite superior. Le damos a filtro, le decimos en filtro que nos seleccione el nivel igual a planta primera. Aceptamos y ahora solo tenemos planta primera, de tal manera que ya podríamos indicarle que todos los elementos, su límite es el falso techo. Podemos hacerlo de uno en uno o, si son muchos elementos, podríamos hacerlo de otra manera. En esta tabla le diríamos que no filtre por ningún valor. Aceptamos. Y donde pone el límite superior ponemos falso techo planta primera y automáticamente se lo aplica a todos los elementos. Como no sabemos qué acción tiene esto, lo deshacemos y lo haríamos uno a uno. Una vez corregidas estas cuestiones, podemos continuar con el resto de análisis de elementos. Si nosotros tenemos seleccionado este espacio, el siguiente grupo de parámetros tiene que ver con el análisis eléctrico. Nosotros podemos calcular la iluminación sobre un plano de trabajo. Si nosotros le indicamos aquí la altura de este plano, Revit podrá hacer un cálculo de iluminación media estimada en función de las luminarias con sus correspondientes características de iluminación. En este caso hay 0 luxes porque no hay luminarias todavía ubicadas en estos espacios. El siguiente apartado tiene que ver con la aportación al cálculo de climatización de las cargas eléctricas, tanto respecto a carga de clima como otras cargas relacionadas con el diseño. El siguiente grupo de apartados son datos estadísticos relacionados con la geometría del mismo: área, perímetro, altura sin límites. Hay que tener mucho cuidado con este valor de la altura sin límites porque es justamente lo que estábamos viendo en este elemento. Tiene que ver con la altura de este plano, que si se modifica, esta altura se modifica, pero vemos que el límite real, la altura real, es diferente. Por lo tanto, nosotros podríamos saber la altura exacta de este elemento dividiendo el volumen por el área y nos daría la altura correspondiente del espacio. El siguiente grupo de valores que tiene que ver con la configuración mecánica o de flujo de aire, tenemos que tener en cuenta tres aspectos importantes: los datos que son especificados, los datos calculados y los datos reales. Los datos especificados son los que introduciría el técnico para calibrar el sistema. El calculado es el que calcula internamente Revit con el cálculo de cargas, o si nosotros importamos la información desde un programa de cálculo exterior a través de un archivo GBXML. Y el real es el que aportan las máquinas, los terminales, los equipamientos, el sistema. De tal manera que en función de los valores que queramos ir utilizando se modificarán unos u otros, pero el técnico siempre tendrá control sobre los mismos. Nosotros podemos ir ocultando información de los espacios dándole a estas flechitas, de tal manera que podemos ir comprimiendo la información y ver los siguientes grupos. También podemos modificar la altura de esta columnita y así poder modificar, ampliar el valor de estos campos. Si ocultamos flujo, podemos hablar de los datos de identidad, que tienen que ver con los nombres, el número, los subproyectos, y en este caso hay un tipo de espacio que nosotros lo hemos creado a través de una tabla de claves para poder aportar determinados tipos de valores rápidamente a un espacio. Esta tabla está creada, espacios tipos clave,
y a través de un valor denominado espacio tipo nosotros le vamos a indicar automáticamente, en función del valor que le hemos indicado aquí, una serie de parámetros que si nosotros los modificamos en esta tabla clave se actualizarían automáticamente en el espacio de referencia. Por último tenemos el apartado de análisis energético, de los cuales en este vídeo solo nos vamos a quedar con plenum y ocupable. Si nosotros activáramos plenum, automáticamente es un espacio que es no ocupable y el resto de condiciones energéticas se actualizarían a 0. En este caso, el tipo de espacio lo hemos configurado a través de este parámetro que hemos creado nosotros de las tablas clave. Por tanto, todos los espacios que estén ubicados en falso techo los pondremos como tipo plenum. Si nosotros nos vamos a un espacio tipo, por ejemplo, los ascensores, le hemos dicho que es tipo plenum y que por lo tanto está sin acondicionar. Espacio sin acondicionar. Tipo de espacio, patinillos y ascensores. Y con esto hemos visto las principales características de los espacios.